Buenos días, amados. Hoy es un nuevo día. Démosle gracias a Dios porque nos permite volver a su presencia y estar junto a Él, recibiendo su palabra, recibiendo su enseñanza. Gracias a Dios porque podemos estar vivos de nuevo, escuchando y proclamando su nombre. Bendito Rey, te damos gracias hoy porque nos permites volver a tu devocional, hablando con Dios en casa y aprender más de ti, Señor, de tu palabra. Tu Espíritu Santo siempre nos llena, Señor, de esa alegría, de ese gozo, de ese fruto, Señor, que quieres que nosotros cosechemos y divulguemos a otros, Señor. Gracias porque en tu presencia estamos seguros. Y Señor, en estos tiempos ponemos en tus manos todas las debilidades, las personas que están angustiadas, cansadas, para que les extiendas tus brazos y los acojas, Señor, en tu seno. Gracias, Padre, bendito Rey, que hoy sea un día de gloria y que tu palabra entre en nuestro corazón y lo podamos, Señor, sentir gozoso y sentir que estamos, Señor, contigo. Padre, gracias porque es nuestro alimento diario. Sin ese pan, sin esa palabra, Señor, nuestra alma está vacía. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este mundo siempre el ser humano ha buscado por naturaleza ser mejor que otros, comparativamente hablando. Se quiere ganar la competencia, sacar la mejor calificación, ser el más galardonado y reconocido, en fin, resaltar por encima de otros. Pero en el mundo celestial, en el reino de Dios, los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque es que el Espíritu Santo nos tiene hoy confrontándonos frente a esta inquietud, frente a este paradigma, y nos pregunta qué es lo que buscamos, ser postreros o primeros. En las Escrituras hay muchas referencias a casos del Antiguo y del Nuevo Testamento en que se vislumbra este dilema. Veremos dos aspectos que los reúnen. El primero es para los que no son reconocidos. Dentro de esta categoría hay una mujer que fue despreciada y no era reconocida por la ley hebrea. Era Ruth. Y en el libro que lleva su nombre dice el capítulo 2, versículos 10 a 12, que ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo a Booz: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth fue nuera de Noemí, mujer de Elimelec, un hombre acomodado que en la época de los jueces debió emigrar a los campos de Moab con su esposa y sus 2 hijos a causa de la sequía en Belén de Judá. Ruth, la que quedó viuda, al igual que su suegra, a quien decide seguir de regreso a Israel, dejando todo atrás, diciéndole: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth, la despreciada moabita, sobre quien recaía la sentencia del libro de Deuteronomio, que en su capítulo 23 dice e indicaba no dejar entrar a amonitas y a moabitas a la congregación de Jehová, debido a que esos pueblos habían sido hostiles
con el pueblo de Israel cuando Moisés los dirigía hacia la tierra prometida. Ruth, la que ni siquiera se consideraba al nivel de las criadas de Booz, cuando éste le permitió ir a recoger las espigas que quedaban regadas para los pobres y desamparados luego de la siega, pero que según el plan de Dios es luego reconocida por su amo, tal como leímos en el texto, y que según el texto del Targum, que es la versión en aramea de la Biblia hebrea, en ese mismo capítulo 2 de ese libro de Ruth dice, después de la respuesta de Booz: ciertamente se me ha dicho por profecía que reyes y profetas procederán de ti debido al bien que has hecho. Esto se ratifica en el mismo libro de Ruth, en el capítulo 4, en los versículos 11 y 12, cuando los ancianos y todos los del pueblo le auguran a Booz que Jehová haga con la recién redimida Ruth como a las mujeres que dieron a luz de Jacob a esas tribus de Israel, y que sea de renombre en Belén, haciendo parte de la línea genealógica de Jesús, igual que otra mujer no reconocida y despreciada, como fue Tamar, la nuera de Judá. Recuerden, de allí, junto con toda esa descendencia que llegó a pasar por Ruth, la moabita, la extranjera y la no reconocida en Israel, al desposarse con Booz, llegaría a ser bisabuela del rey David, línea genealógica de Jesús. El mismo Jesús, junto a sus discípulos, en un recorrido por la tierra extranjera de Tiro y Sidón, no reconoció a esa mujer cananea que había salido de aquella región y le clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, que es gravemente atormentada por demonio. Jesús no la determinó y hasta sus discípulos le pedían que la despidiera, pero ella le pedía postrada que la socorriera, así él la evadiera, diciéndole que si solo atendería a las ovejas perdidas, eso decía Jesús, él solo podía atender la casa de Israel. Pero cuánta admiración le causó esa fe de esa mujer cuando le dijo que no estaba, que así no estuviera bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella, como un perrillo, comería las migajas que caen de la mesa de su amo. Jesús exclamó: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El mismo Jesucristo profetizó por esos extranjeros, los gentiles que iban a recibir la palabra de Dios, que conformarían la postrera iglesia de Cristo y que iban a entrar primero en su reino, dado que los suyos, su pueblo, había rechazado ese llamado en principio. Dice el Evangelio de Lucas 13, en 29 y 30, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. En el segundo grupo de esos postreros o primeros, también hay otros, están los que se creen merecedores. Muchos acontecimientos sucedidos alrededor de la vida de Jesús son narrados por los evangelios, que nos llevan a reflexionar sobre este dilema de ser primeros o postreros. Uno de los más conocidos es su parábola sobre los obreros de la viña, que se relaciona precisamente con esa iglesia que se conformaría en la posteridad y después del llamado a su pueblo judío. Se relata en Mateo 20 cómo el Señor de la viña llama a los obreros a trabajar un día en su viña, y a los que llegaron
a última hora les reconoció el mismo salario que a los primeros. Cuando uno de los primeros le reclamó, le dijo este señor: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y a partir de esta historia es que Jesús nos enseña que así los primeros sean postreros y los postreros primeros, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. La salvación no es por reconocimiento, sino porque su gracia fue rechazada por Israel, a quien llegó ese mensaje primero, y fue aceptada posteriormente por su iglesia. Él sigue llamando hasta último momento, dando oportunidad para ser parte de su viña, que es su reino. Sus mismos apóstoles, discutiendo sobre quién de ellos debía ser el mayor, reciben como enseñanza esa corrección que Jesús quiere mostrar a esta humanidad, afanosa por merecimientos. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 22: el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. En otro evangelio, el de Mateo, también se narra acerca del disgusto de esos 10 apóstoles cuando la madre de Juan y Santiago le pide al maestro que les guardara a sus hijos un puesto especial a su lado, cuando estuviera sentado en el reino de Dios, porque eran merecedores de ello. Y él les reprende diciéndoles, según Mateo 20, del versículo 26 a 28, que el que quisiera hacerse grande entre ellos sería servidor, y el que buscara ser primero sería siervo, y que aprendieran del Hijo del Hombre, que no había venido para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias a Dios por darnos a su Hijo, de quien aprendemos a ser servidores, a ser postreros, sin querer ser primeros, ni esperar galardón humano, sino esperando ver a Jesús en su gloria, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por esto Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es la verdadera enseñanza que nos deja este devocional. Padre, gracias, Señor, porque por tu infinita misericordia, Señor, has venido a darnos tu palabra, a abrir nuestro corazón para recibirte, Señor. Y siempre habrá oportunidad hasta el último momento, Señor, de que los llamados a tu reino, Señor, puedan recibir esa palabra de vida eterna. Gracias, Señor, porque nos has puesto aquí delante tuyo, Señor, para llevar la palabra a esos últimos que vendrán a ser primeros también en tu reino, Señor. Nadie merece nada porque sea bueno con otros o porque haga buenas obras, Señor, sino porque hemos puesto nuestro corazón a tus pies. Nos arrepentimos de todo lo malo y pedimos, Señor, que tú
vengas a nuestro corazón y nos hagas nuevas criaturas. Esa es, Señor, la esperanza para muchos, Señor. Gracias porque hoy tenemos dicha y gozo por tu palabra, Padre, que sea fructífera en nuestras vidas y en las de todos los oyentes. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.